Durante un huracán devastador, Javier encuentra a un hombre sin hogar, Sergio, debajo de un puente, luchando por sobrevivir a la tormenta. Movido por la compasión, decide llevarlo a su casa y ofrecerle refugio. Pero Javier no sabe que esta decisión cambiará sus vidas para siempre, a medida que el oscuro pasado de Sergio comienza a salir a la luz. ¿Será capaz de superar sus traumas y reconstruir su vida? La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del coche de Javier, apenas podía ver la carretera frente a él. El viento rugía con violencia, derribando árboles y esparciendo escombros por las calles. El huracán que azotaba la ciudad desde hacía días estaba lejos de amainar, y Javier sabía que debía regresar pronto a casa, donde ya albergaba a algunas personas que habían quedado sin hogar debido a la tormenta. Siempre había sido conocido por su generosidad, y cuando vio por televisión el desastre que se avecinaba, no lo pensó dos veces en abrir las puertas de su casa a quien lo necesitara. La ciudad era un caos. La gente corría en busca de refugio, aferrando todo lo que podía, tratando de escapar de la fuerza destructiva del viento. En medio del trayecto, al pasar por uno de los puentes que cruzaba la avenida principal, algo llamó su atención. Redujo la velocidad al ver una silueta encogida debajo del puente, tratando de protegerse del huracán. Era un hombre, claramente desamparado, con ropa mojada y rasgada, abrazando su propio cuerpo en un intento por mantenerse caliente. Javier frenó bruscamente. Por más arriesgado que fuera, no podía simplemente seguir adelante e ignorar esa escena. «Oye, tú», gritó Javier por la ventana, tratando de hacerse oír por encima del ruido del viento. El hombre lo miró, pero no respondió, solo lo observó con desconfianza. «¿Estás bien? Ven conmigo, no puedes quedarte aquí. Es peligroso». El hombre, vacilante, se levantó despacio, tambaleándose un poco debido a la fuerza del viento. Parecía débil, como si no hubiera comido en días. Javier abrió la puerta del pasajero y le hizo una señal para que entrara. El hombre, aún en silencio, obedeció. En el coche, el silencio solo fue interrumpido por el sonido de la tormenta afuera. Javier miró de reojo al extraño, viendo sus rasgos marcados por la dura vida en las calles. «Me llamo Javier», dijo, intentando romper el hielo. «¿Y tú, cómo te llamas?» «Sergio», respondió el hombre de manera seca, sin mirarlo. Javier sintió la tensión en el aire, pero sabía que no era el momento para hacer preguntas. Sergio parecía cansado, tanto física como emocionalmente, y Javier respetó eso. Lo único que importaba en ese momento era sacarlo de allí y llevarlo a un lugar seguro. Cuando llegaron a la casa de Javier, ya había otras personas refugiadas. Él abrió la puerta, indicando que Sergio podía entrar. El ambiente estaba cálido y alumbrado por velas, ya que la tormenta había cortado la electricidad. «Aquí estarás seguro», dijo Javier, señalando un colchón en una esquina de la sala. «Descansa, mañana veremos qué podemos hacer». Sergio miró alrededor, notando a las otras personas que parecían estar en la misma situación que él. Sin embargo, a diferencia de los demás, que conversaban entre sí, agradecidos por el refugio, él se mantuvo aislado, en silencio, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Javier no insistió. Sabía que cada persona tenía sus propios demonios con los que lidiar, y Sergio claramente tenía muchos. La tormenta seguía furiosa afuera, pero dentro de la casa había una calma que Sergio no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Se encogió en el colchón, cerró los ojos, y por primera vez en años, se permitió relajarse, aunque fuera solo un poco. A la mañana siguiente, el huracán finalmente comenzó a perder fuerza, pero los estragos que había dejado eran visibles por todas partes. Javier, ya acostumbrado a lidiar con situaciones de emergencia, salió temprano de la casa para verificar los daños y ayudar a los vecinos, mientras las otras personas que estaban refugiadas en su hogar comenzaban a organizarse. Todos estaban agradecidos por tener un lugar donde quedarse, intercambiando conversaciones y tratando de encontrar fuerzas para empezar de nuevo después de la tormenta. Excepto Sergio. Él seguía sentado en la esquina de la sala, mirando al suelo, sin interactuar con nadie. Incluso con la oferta de comida y ropa limpia, aceptaba todo en silencio, con un leve asentimiento o un murmullo, pero evitaba cualquier tipo de cercanía.
Los demás notaron su comportamiento extraño, pero por alguna razón, Javier sentía que había más detrás de esa actitud que simple desconfianza. Con el paso de los días, las personas que estaban refugiadas en la casa de Javier comenzaron a retomar sus vidas, tratando de reconstruir lo que el huracán había destruido. Pero Sergio seguía allí, sin mostrar señales de estar listo para seguir adelante. Javier no lo presionaba, creyendo que en algún momento se sentiría cómodo para hablar. Sabía que Sergio cargaba una historia pesada, y el dolor detrás de su silencio no pasaba desapercibido. Una de esas mañanas, mientras Javier tomaba café en la cocina, Sergio apareció en la puerta, observando a distancia. «Buenos días», dijo Javier, intentando mantener un tono casual, aunque sentía que cualquier paso en falso haría que Sergio se cerrara aún más. «Buenos días», respondió Sergio, con la voz ronca de quien no ha hablado en mucho tiempo. Javier señaló la silla frente a él. «Siéntate. Aún hay café». Sergio vaciló por un momento, pero terminó sentándose. Tomó una taza, y en silencio, se sirvió el café caliente. El olor llenó el aire, y por un instante, ambos permanecieron callados, como si el simple acto de compartir ese momento fuera un avance. «No sé qué te ha pasado, Sergio», comenzó Javier, después de unos minutos. «Pero quiero que sepas que aquí estás seguro. No tienes que tener miedo. Nadie te hará daño». Sergio levantó la vista por primera vez, encontrando los ojos de Javier. Había algo allí, una mezcla de dolor e incredulidad, como si no supiera cómo reaccionar ante la bondad. «Yo no estoy acostumbrado a esto», murmuró Sergio. «A recibir ayuda, a que la gente me ofrezca algo sin querer nada a cambio». Javier esbozó una leve sonrisa. «No te estoy pidiendo nada a cambio, solo creo que todos merecen una segunda oportunidad, ¿sabes?». Sergio bajó la cabeza, moviendo la taza de café entre sus manos, visiblemente incómodo. Era evidente que cargar con su propia historia lo hacía evitar cualquier tipo de vínculo. Miró por la ventana, como si intentara escapar de ese momento, pero Javier no se rindió en su intento de crear un espacio seguro. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», continuó Javier. «Solo quiero que sepas que, si algún día quieres hablar, estaré cerca». Sergio no respondió, pero esas palabras parecieron plantar una pequeña semilla en su corazón. Por primera vez, sintió que tal vez podía confiar, aunque el miedo a ser herido o traicionado seguía siendo demasiado fuerte como para dejarlo relajarse por completo. Durante los días siguientes, se mantuvo a cierta distancia, pero de vez en cuando, Javier lo veía observando las conversaciones entre las personas, tratando de absorber la normalidad que parecía haber perdido hace años. El huracán afuera había pasado, pero dentro de Sergio, la tormenta aún rugía con fuerza. Un día, mientras Javier organizaba donaciones para la comunidad, encontró a Sergio parado cerca de la puerta, observando cómo se separaba la ropa y los alimentos. Parecía más dispuesto a acercarse, aunque todavía cargaba con esa reserva natural. «¿Necesitas algo?», preguntó Javier. Sergio negó con la cabeza, pero antes de irse, murmuró: «Gracias por todo esto». Con el paso de las semanas, Sergio comenzó a acostumbrarse a la idea de estar en un lugar donde la gente no lo juzgaba, no lo obligaba a hablar, pero estaban allí, dispuestos a ayudar. Poco a poco, empezó a permitirse pequeñas interacciones, respondiendo cuando alguien le hablaba, aceptando ofertas de ayuda sin tanta reticencia. El tiempo pasó, y la desconfianza que rodeaba a Sergio empezó a dar lugar a una convivencia más tranquila. Aún era reservado, pero ya no evitaba por completo a las personas. Algunos días ayudaba a Javier a organizar la casa, recogiendo restos de árboles caídos o separando donaciones para las víctimas del huracán. A pesar de su aspecto marcado por la vida en las calles, demostraba una eficiencia y cuidado que intrigaban a Javier. Una noche, después de un largo día de trabajo, ambos se sentaron en el porche a descansar. El viento soplaba suave, un recuerdo distante de la tormenta devastadora que había pasado. El cielo despejado parecía reflejar el clima más ameno entre los dos. «Pareces alguien que ha lidiado con mucho más que tormentas», comentó Javier, con un tono que mezclaba ligereza y curiosidad. Sergio miró hacia el horizonte, como si buscara respuestas en el vacío de la noche.
Su rostro, endurecido por el tiempo y las dificultades, mostraba señales de cansancio emocional. He pasado por muchas cosas, respondió en voz baja. Más de lo que te puedes imaginar. Javier sintió que finalmente había llegado el momento que tanto esperaba. El silencio que siguió a esas palabras parecía una invitación para que Sergio finalmente compartiera la carga que llevaba. Pero en lugar de presionarlo, Javier solo asintió, dejando claro que estaba allí para escuchar, sin juicios. Comenzó Sergio, aún luchando por encontrar las palabras adecuadas. No siempre he vivido así, ¿sabes? No siempre fui ese tipo que conociste bajo el puente. Tenía una familia. Una esposa y una hija. Javier no ocultó su sorpresa, pero permaneció en silencio, permitiendo que Sergio continuara a su propio ritmo. Ella se llamaba Lucía, prosiguió, con los ojos brillando al mencionar el nombre de su esposa. Y mi hija, Isabela. Eran todo para mí. Tenía un trabajo decente, una casa. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Sergio hizo una pausa, como si necesitara un momento para recomponer sus emociones. Javier siguió observando, esperando a que él continuara cuando estuviera listo. Todo se desmoronó de golpe, dijo Sergio, soltando un suspiro profundo. Perdí mi trabajo, las cuentas empezaron a acumularse, e intenté todo para mantenerme a flote. Me endeudé, aposté en negocios que no funcionaron. Y en medio de todo eso, perdí lo más importante. Mi familia, se alejaron de mí, y no las culpo por eso. Javier sintió un nudo en el pecho al escuchar aquello. Sabía que las palabras de Sergio estaban cargadas de un dolor profundo, algo que el hombre había estado reprimiendo durante mucho tiempo. Intenté volver con ellas, pedí perdón, supliqué que me dejaran empezar de nuevo, pero no sirvió de nada. Un día, cuando volví a casa, la casa estaba vacía. Lucía e Isabela se habían ido, sin dejar rastro. Desde entonces, no las he vuelto a ver. El silencio que siguió fue denso, lleno de emoción. Javier se dio cuenta de que era la primera vez que Sergio hablaba sobre lo que realmente lo había llevado hasta allí, a las calles, a esa vida solitaria y dolorosa. El peso de la soledad y el fracaso estaba estampado en el rostro de Sergio, quien ahora miraba al suelo, incapaz de mirar a Javier. ¿Hace cuánto fue eso?, preguntó Javier en voz baja, casi como si temiera romper el frágil momento. 7 años, respondió Sergio, con la voz quebrada. 7 largos años sin saber dónde están, si están bien, si algún día volveré a verlas. Javier no sabía qué decir de inmediato. Sentía el dolor de Sergio como si fuera suyo, la agonía de haber perdido a las personas que más amaba y la incertidumbre de no saber si podría recuperarlas. No era una situación fácil de enfrentar, y ahora entendía por qué Sergio se había cerrado tanto, aislándose del mundo. Lo siento mucho, dijo Javier finalmente, con sinceridad. No puedo imaginar lo que has pasado, pero creo que aún puedes encontrarlas. Tal vez no sea demasiado tarde. Sergio esbozó una triste sonrisa, como si esa esperanza fuera algo que no se había permitido tener en mucho tiempo. No lo sé. Ha pasado tanto tiempo. Quizás ni siquiera quieran verme. Tal vez sea mejor así. Javier negó con la cabeza. No lo sabes. Y nunca lo sabrás, a menos que lo intentes. Esas palabras quedaron en el aire, resonando en la mente de Sergio. Había dejado de luchar por su familia muchos años atrás, pero la idea de reencontrarlas, de al menos saber si estaban bien, lo conmovió. Algo dentro de él, tal vez enterrado bajo el peso de años de arrepentimiento, comenzó a moverse. Una chispa de esperanza, pequeña, pero presente. No lo sé, Javier. No sé si tengo fuerzas para eso. Javier puso una mano sobre su hombro. Si quieres, puedo ayudarte. Puedo apoyarte, como ya lo estoy haciendo. A veces solo necesitamos un pequeño empujón. Sergio no respondió de inmediato, pero la propuesta de Javier seguía dando vueltas en su cabeza. Tal vez no estaba tan solo como pensaba. Tal vez, solo tal vez, aún tenía una oportunidad de reparar lo que estaba roto.
Una mañana, mientras organizaba los papeles de su empresa, a Javier se le ocurrió una idea que no podía quitarse de la cabeza. Sabía que Sergio tenía habilidades, a pesar de su situación actual, y creía que darle una oportunidad de trabajar podría ser el siguiente paso para ayudarlo a empezar de nuevo. Decidido, fue a la sala donde Sergio estaba sentado en el sofá, con un libro que Javier le había prestado. «Sergio, ¿puedo hablar contigo un minuto?», preguntó Javier, arrastrando una silla y sentándose frente a él. Sergio levantó la vista del libro, con una ligera curiosidad. «Claro, ¿de qué se trata?». Javier respiró hondo, intentando elegir las palabras correctas. Estaba pensando. Tengo una empresa de logística, y necesitamos a alguien que nos ayude con algunas tareas administrativas. No es nada complicado, pero es un trabajo estable y honesto. Y quería ofrecerte esa oportunidad. Sergio se quedó en silencio, claramente sorprendido por la propuesta. Miró a Javier, como si esperara más explicaciones. Veo que eres una persona capaz, Sergio, continuó Javier, percibiendo el desconcierto en su rostro. Sé que has pasado por muchas cosas, pero creo que todos merecen una segunda oportunidad. No lo hago por lástima, sino porque creo que puedes ser parte de esto, si así lo deseas. El trabajo está ahí, la decisión es tuya. Sergio miró sus propias manos, pensativo. La idea de trabajar de nuevo, de ser parte de algo, le parecía lejana. Había pasado tanto tiempo en las calles que, en muchos momentos, se olvidó de lo que era tener una rutina, un propósito. Al mismo tiempo, sentía un profundo miedo de no estar a la altura. Yo no lo sé, Javier dijo, con voz vacilante. Hace mucho que no tengo un trabajo. No sé si podré cumplir con tus expectativas. Javier sonrió levemente, negando con la cabeza. No me preocupa eso. Lo único que necesitas es dedicarte y aprender. El resto lo resolvemos. Confío en ti. Sergio permaneció en silencio unos segundos más, claramente conmovido por la propuesta. Era una oferta que nunca esperaba recibir, especialmente después de tanto tiempo viviendo al margen de la sociedad. Pero el miedo al fracaso era real. La última vez que intentó algo en la vida, terminó perdiéndolo todo, incluida su familia. ¿Y si falló?, preguntó finalmente, con una mirada seria. ¿Y si no puedo con esto? Todos fallamos a veces, dijo Javier con naturalidad. Lo importante es intentarlo. Tienes que empezar en algún lugar, y creo que este puede ser tu nuevo comienzo. No pasa nada si te equivocas, Sergio. Equivocarse es parte del proceso. Esas palabras tocaron algo profundo en Sergio. Durante mucho tiempo, se había castigado por su fracaso, cargando con el peso de la culpa por haber perdido a su familia y su vida. Pero ahora, la perspectiva de intentarlo de nuevo, de tener una nueva oportunidad, parecía posible, aunque aterradora. Yo acepto, dijo finalmente, con una mezcla de alivio y ansiedad en la voz. Pero, por favor, ten paciencia conmigo. Javier sonrió de oreja a oreja. No te preocupes, soy paciente de sobra, bromeó, aligerando el tono de la conversación. Verás, todo saldrá bien. Al día siguiente, Sergio comenzó a trabajar en la empresa de Javier. Al principio, estaba visiblemente nervioso, sus manos temblaban mientras manejaba los papeles y documentos. Pero, con el paso de los días, fue tomando el ritmo. Javier lo guiaba pacientemente, explicando cada tarea y dejándole claro que no estaba solo. El trabajo, aunque sencillo, hizo que Sergio comenzara a sentir que nuevamente formaba parte de algo. Por primera vez en años, tenía un propósito, una razón para levantarse por las mañanas y seguir adelante. Lo que más sorprendió a Javier fue la dedicación de Sergio. Llegaba temprano, trabajaba hasta tarde y se esforzaba por aprender lo más posible. A pesar de los temores iniciales, Sergio empezó a acostumbrarse a su nueva rutina. Con el tiempo, sus antiguos miedos comenzaron a disiparse, y ya no se sentía tan perdido como antes. La sensación de estar reconstruyendo su vida, aunque lentamente,
le brindaba una esperanza que no había experimentado en muchos años. Sin embargo, a pesar del progreso, algo seguía faltando. Por más agradecido que estuviera por la oportunidad y aunque comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio, la ausencia de su familia seguía siendo un vacío que crecía dentro de Sergio. Todos los días pensaba en Lucía e Isabela, imaginando dónde podrían estar, cómo habrían seguido con sus vidas sin él. Una noche, después de otro día de trabajo, Sergio estaba sentado en la mesa de comedor con Javier. Conversaban casualmente sobre el trabajo cuando Sergio, sin planearlo, soltó lo que llevaba guardado en su mente. ¿Crees que aún tengo alguna posibilidad de encontrar a mi familia?, preguntó, casi como si hablara consigo mismo, pero buscando una respuesta en Javier. Javier, que hacía tiempo sospechaba que esa pregunta llegaría, dejó su vaso a un lado y miró a Sergio con seriedad. Creo que sí, Sergio. Nunca es tarde para intentarlo. Y, si lo deseas, puedo ayudarte con eso también. Sergio frunció el ceño, confundido. ¿Ayudar? ¿Cómo? Javier le sonrió con comprensión. Podemos buscarlas. Conozco a un investigador que puede ayudarnos a encontrar a tu esposa y a tu hija. Si eso es lo que quieres, claro. El corazón de Sergio latió con más fuerza. La posibilidad de encontrar a su familia de nuevo parecía al mismo tiempo tentadora y aterradora. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que pudiera venir, pero la oferta de Javier encendió algo dentro de él que creía haber perdido: esperanza. Yo no sé si estoy listo para eso, murmuró Sergio, aún en conflicto. Nadie está completamente listo para reencuentros así, Sergio, respondió Javier con firmeza. Pero a veces, solo tenemos que dar el primer paso. Esa noche estuvo llena de pensamientos. Sergio se fue a la cama, pero el sueño tardó en llegar. La posibilidad de reencontrarse con su familia estaba más cerca de lo que imaginaba. Después de la conversación sobre la familia de Sergio, Javier decidió actuar. Sabía que Sergio aún estaba muy dividido, oscilando entre el miedo y la esperanza, y no quería presionarlo. Sin embargo, algo dentro de Javier le decía que necesitaba hacer algo más. Tal vez, encontrando a la familia, podría darle a Sergio la oportunidad que tanto merecía, aunque el propio Sergio aún no estuviera seguro de querer esa búsqueda. A la mañana siguiente, mientras Sergio estaba inmerso en las tareas de la empresa, Javier tomó el teléfono y realizó una llamada discreta a un viejo amigo, un investigador privado llamado Mateo. Mateo había ayudado a Javier en algunos asuntos personales en el pasado y era conocido por su competencia y discreción. Javier, ¿cuánto tiempo? La voz de Mateo sonó familiar y cálida al otro lado de la línea. ¿En qué puedo ayudarte esta vez? Javier fue directo al grano, contando brevemente la historia de Sergio, pero sin exponer demasiado los detalles personales que Sergio le había confiado. El nombre de su esposa es Lucía y su hija, Isabela. Según lo que Sergio me dijo, desaparecieron hace unos 7 años. No sé por dónde empezar, y él todavía está muy afectado para hacer esto por su cuenta. Pero creo que encontrarlas podría ayudarlo a seguir adelante, explicó Javier, con la voz llena de esperanza. Mateo escuchó atentamente, como siempre lo hacía. Después de unos segundos de reflexión, respondió. Entiendo. Será una búsqueda complicada, ya que ha pasado mucho tiempo, pero comenzaremos por donde podamos. Necesitaré cualquier información adicional que él pueda proporcionar, pero no te preocupes, seré lo más discreto posible. Si encontramos algo, solo tú lo sabrás. Él solo será involucrado cuando creas que es el momento adecuado. Javier estuvo de acuerdo con el plan. Sabía que Sergio aún estaba demasiado vulnerable para lidiar con la expectativa de encontrar a su familia. Si la búsqueda fallaba o no había respuestas, el impacto podría ser devastador para él. Pero si existía una posibilidad real de éxito, Javier estaría listo para ayudar a Sergio a enfrentarse a ese reencuentro. Mateo comenzó su trabajo rápidamente, rastreando registros antiguos, utilizando redes sociales y contactos personales. Sabía que el tiempo era un factor complicado en casos como este, las personas cambian de nombre, de ciudad, y a veces incluso de vida, pero Mateo tenía los recursos para traer alguna esperanza.
Mientras tanto, en la empresa, Sergio se esforzaba cada vez más en el trabajo. Parecía más centrado, más seguro de sí mismo cada día, y eso no pasó desapercibido entre sus colegas. Javier se mantenía cerca, brindándole apoyo siempre que fuera necesario, pero sin mencionar la investigación. Sabía que era un proceso que requería tiempo y sensibilidad. Una tarde de viernes, algunos días después de contratar a Mateo, Javier recibió una llamada. «Javier, tengo novedades», dijo Mateo, con un tono que mezclaba emoción y cautela. «No quiero generar falsas expectativas, pero he encontrado una pista. Parece que Lucía se mudó de ciudad poco después de separarse de Sergio. Ella y su hija estuvieron viviendo en un estado vecino durante un tiempo, pero las pistas indican que podrían haberse mudado de nuevo hace unos años». El corazón de Javier comenzó a latir más rápido. «¿Estás seguro?», preguntó, intentando contener la excitación. «Quiero decir, ¿esto es fiable?». «Por lo que he podido averiguar, sí. Aún necesito más tiempo para confirmar algunos detalles y encontrar una dirección exacta. Pero hasta ahora, todo apunta a que es ella». Javier agradeció y colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La posibilidad de reencontrar a la familia de Sergio se estaba volviendo real, pero sabía que debía ser extremadamente cuidadoso. No le diría nada a Sergio hasta estar completamente seguro. Lo último que quería era darle falsas esperanzas y verlo caer nuevamente en un pozo de frustración y dolor. En los días siguientes, Javier intentó ocultar su ansiedad mientras Mateo continuaba la búsqueda. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón daba un vuelco, esperando que fuera la noticia definitiva. Se preguntaba todo el tiempo cómo reaccionaría Sergio al enterarse. ¿Estaría preparado para ver a su esposa e hija nuevamente? ¿Estarían Lucía e Isabela dispuestas a reencontrarse con él? Esas preguntas lo mantenían despierto por las noches, pero Javier estaba decidido a seguir adelante con la investigación, aunque no supiera con certeza cómo terminaría todo. Mientras tanto, Sergio parecía cada vez más enfocado en el trabajo. Ya no hablaba sobre su familia, como si estuviera intentando enterrar esos recuerdos de una vez por todas, pero Javier sabía que esa ausencia todavía pesaba profundamente en él. Una tarde, durante un descanso en el trabajo, Sergio miró a Javier con aire pensativo. ¿Alguna vez has tenido que renunciar a algo que amas?, le preguntó, sorprendiendo a Javier. Javier, sin querer revelar sus propios sentimientos ni la investigación en curso, respondió de manera cuidadosa. Sí, a veces la vida nos obliga a dejar atrás cosas que no queremos. Pero lo importante es lo que hacemos con eso. No siempre está en nuestras manos lo que sucede después. Sergio asintió pensativo, y la conversación se apagó allí. Pero ese breve momento fue un recordatorio para Javier de que, por mucho que Sergio intentara seguir adelante, la pérdida de su familia aún lo atormentaba, como una herida que nunca terminaba de cicatrizar. Finalmente, después de semanas de búsqueda e incertidumbre, Mateo llamó con la noticia que Javier tanto había estado esperando. «He encontrado a Lucía e Isabela», dijo Mateo, directo al punto. «Están viviendo en un pequeño pueblo en el interior. No fue fácil, pero conseguí la dirección». «¿Qué quieres hacer ahora?». Javier respiró hondo. La noticia lo golpeó con un gran peso, pero también con una sensación de alivio. Sabía que la decisión de contárselo a Sergio aún era delicada, pero el siguiente paso estaba claro, un reencuentro estaba a punto de suceder, y Javier sabía que tendría que planearlo con mucho cuidado. «Mándame la dirección y pensaré en el próximo paso», respondió Javier, tratando de mantener la calma. «No se lo diré aún. Quiero estar seguro de cómo hacerlo sin causarle más dolor». Mateo comprendió la cautela de Javier y le envió la información que necesitaba. Ahora, Javier tenía en sus manos la ubicación de la familia de Sergio, pero el desafío de cómo revelarlo aún estaba por venir. Con la dirección de Lucía e Isabela en mano, Javier sabía que el momento de actuar se estaba acercando. No quería apresurar las cosas, pero también sentía que no podía esperar mucho más. El dilema de cómo contarle a Sergio sobre el hallazgo lo acompañaba día y noche, pero ya había tomado la decisión de preparar el terreno para el reencuentro sin avisarle de inmediato. Temía que,
Si le daba demasiado tiempo para pensarlo, Sergio podría echarse atrás, dominado por el miedo y las dudas. Esa tarde, mientras Sergio trabajaba en la empresa, Javier salió a hacer una rápida llamada. Llamó a Mateo, dándole los últimos detalles del plan que tenía en mente. Quería organizar un encuentro sorpresa en un lugar neutral, un sitio tranquilo donde Sergio pudiera reencontrarse con su familia sin sentir el peso de todos los recuerdos del pasado de golpe. El reencuentro será mañana, dijo Javier a Mateo, con una mezcla de ansiedad y alivio en la voz. Llevaré a Sergio sin contarle nada. Quiero que lo vea con sus propios ojos y lo sienta en el momento adecuado. No le daré la oportunidad de sabotearse a sí mismo. Mateo, que ya había ayudado con la logística, estuvo de acuerdo. Me aseguraré de que Lucía e Isabela estén allí a la hora acordada. Y que todo esté lo más tranquilo posible. Será un momento muy delicado para todos, Javier. ¿Estás seguro de que él está listo? Javier suspiró, pensando en la vulnerabilidad de Sergio, pero también en la fortaleza que había demostrado últimamente. No sé si está completamente listo, pero nadie lo está. Merece esta oportunidad. Y creo que, en el fondo, lo quiere tanto como ellas. Solo tiene miedo de admitirlo. Con todo planeado, Javier regresó a casa, donde Sergio lo esperaba tras otro día de trabajo. Cenaron juntos, como venían haciendo últimamente, y la conversación fluyó de manera casual. Sergio parecía más relajado de lo habitual, y Javier notó que, aunque no sabía lo que estaba por venir, algo en él indicaba que finalmente estaba listo para enfrentarse al pasado. A la mañana siguiente, Javier se despertó temprano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que ese día sería decisivo para la vida de Sergio y esperaba con todas sus fuerzas que todo saliera bien. Cuando Sergio apareció en la cocina para tomar café, Javier ya tenía todo preparado para el reencuentro, aunque intentaba mantener una apariencia tranquila. «Hoy tengo una sorpresa para ti», dijo Javier, intentando disimular el nerviosismo en su voz. Sergio arqueó las cejas, sorprendido y un poco desconfiado. ¿Sorpresa? ¿Qué tipo de sorpresa? Javier sonrió, tratando de aliviar la tensión. Ya lo verás. Solo confía en mí, ¿sí? Sergio permaneció en silencio un momento, tratando de descifrar lo que Javier estaba planeando, pero decidió no hacer más preguntas. Con el tiempo que habían pasado juntos, sabía que podía confiar en él. Aún así, algo dentro de Sergio comenzó a agitarse, un presentimiento de que ese día sería diferente. Poco después, subieron al coche y Javier condujo en silencio, sin dar más detalles. El trayecto fue tranquilo, pero el ambiente entre ambos estaba cargado de expectativas. Sergio miraba por la ventana, sin saber hacia dónde se dirigían, pero sentía el corazón acelerado, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Después de un rato, llegaron a un parque tranquilo, un lugar apartado del centro de la ciudad. El lugar estaba casi vacío, con solo unas pocas personas paseando. Javier estacionó el coche y salió, indicándole a Sergio que lo siguiera. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Sergio, cada vez más confundido. Lo entenderás pronto, respondió Javier, con una sonrisa tranquilizadora. Caminaron por un sendero hasta llegar a un pequeño claro, con bancos de madera y árboles alrededor, creando un ambiente calmado y acogedor. A lo lejos, Sergio vio a dos figuras femeninas de espaldas, conversando en voz baja. Al principio, no comprendió lo que estaba pasando, pero a medida que se acercaban, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de él. Cuando estaban a unos metros de distancia, una de las mujeres se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de Sergio. Era Lucía. Sergio se detuvo de golpe, el impacto recorriendo su cuerpo como un rayo. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse por un momento mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Lucía estaba allí, frente a él, después de tantos años de separación. Su rostro había cambiado un poco, pero él aún podía reconocer a la mujer que había amado y perdido. ¿Lucía? La palabra escapó de sus labios casi como un susurro, incrédulo. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de hablar por unos segundos. Detrás de ella, una joven,
que Sergio apenas reconoció al principio, también lo observaba. Era Isabela, su hija, ahora una adolescente. Sergio, dijo Lucía finalmente, con la voz entrecortada. ¿Eres tú de verdad? El reencuentro estaba cargado de emoción, y Sergio sintió que sus piernas flaqueaban. Quería decir tantas cosas, pero no sabía por dónde empezar. Todo lo que había imaginado, todas las palabras que había ensayado en su mente a lo largo de los años, desaparecieron. Simplemente se quedó allí, mirando a las dos personas que pensó que nunca volvería a ver. Isabela, murmuró, aún incrédulo al ver a su hija. Había crecido, casi era una mujer. Sus ojos lo analizaban con cautela, como si intentara recordar al padre que había conocido en su infancia. Isabela no dijo nada de inmediato, pero había un brillo de reconocimiento en sus ojos. Dio un paso adelante, dudosa, hasta que finalmente murmuró. ¿Papá? Esa palabra rompió las barreras dentro de Sergio. Sintió que las lágrimas rodaban por su rostro, incapaz de contenerlas. Todo el peso que había llevado en el pecho durante todos esos años finalmente comenzó a derrumbarse. Quería abrazarlas a ambas, pedir perdón por todo, pero también sabía que ese momento exigía cautela. Lucía, aún emocionada, se acercó a Sergio. Se miraron durante mucho tiempo, hasta que finalmente, sin decir una palabra, Lucía lo abrazó. Fue un abrazo lleno de dolor, arrepentimiento, pero también de alivio. Isabela, después de unos segundos de duda, se unió al abrazo, y los tres permanecieron allí, unidos por primera vez en tantos años. Sergio sintió el calor de los brazos de Lucía a su alrededor, el toque delicado de Isabela en su hombro, y por un momento, todo parecía un sueño lejano. El suave sonido de las hojas moviéndose en los árboles cercanos y la brisa fresca eran los únicos testigos de ese reencuentro. Cerró los ojos, sintiendo como el peso de todos los años de soledad y arrepentimiento se derretía, al menos por un breve instante. Cuando el abrazo se deshizo, el silencio que quedó entre los tres era denso, cargado de palabras no dichas y sentimientos complejos. Sergio quería decir tantas cosas, pero no sabía por dónde empezar. Había un mundo de dolor y distancia entre ellos que no sería fácil de atravesar, pero el simple hecho de estar allí, juntos, ya era un milagro que nunca imaginó vivir. Lucía limpió las lágrimas que todavía corrían por su rostro y fue la primera en romper el silencio. Yo no sé qué decir, Sergio murmuró, su voz aún temblorosa. Son tantos años. Tantas cosas han cambiado. Yo nunca pensé que este día llegaría. Sergio tragó saliva, luchando por controlar la emoción que aún apretaba su garganta. Yo lo siento mucho, Lucía. Lo siento por todo. Por lo que pasó. Por haber fallado con ustedes. Sé que las palabras no son suficientes, pero quiero que sepan que nunca dejé de pensar en ustedes. Isabela, que se había mantenido un poco alejada después del abrazo, ahora lo observaba con atención. Era solo una niña cuando todo sucedió, y sus recuerdos de su padre eran vagos, confusos, mezclados con el dolor de verlo alejarse y la incertidumbre que vino después. ¿Qué te pasó, papá?, preguntó Isabela, con un tono suave, pero cargado de curiosidad y resentimiento. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca volviste? La pregunta de Isabela golpeó a Sergio como un puñetazo en el pecho. Era la cuestión que temía desde el momento en que imaginó que podría volver a verla. ¿Cómo explicar tantos años de ausencia? ¿Cómo contarles sobre las decisiones equivocadas, el orgullo herido, la desesperación que lo llevó a perderse por completo? No me fui porque quise, comenzó él, intentando controlar la voz que aún temblaba. Lo perdí todo, Isabela. El trabajo, la casa. Pero más que eso, me perdí a mí mismo. Estaba tan hundido en deudas y arrepentimientos que pensé que ya no había salvación. Cuando volví a casa y ustedes ya no estaban, yo me dejé llevar. Caía al fondo. Y fue entonces cuando todo se derrumbó. Isabela lo miraba con una mezcla de comprensión y dolor. No era fácil escuchar la historia de alguien a quien amabas, pero que había desaparecido de tu vida sin explicación. Fueron años difíciles para nosotras también, Sergio, dijo Lucía,
rompiendo el silencio que siguió. Hice lo que pude para mantener las cosas a flote, para darle una vida decente a nuestra hija. Pero yo también me alejé. Estaba dolida, enojada contigo. Pensé que nos habías abandonado. Que nos habías dejado atrás. El dolor en las palabras de Lucía era evidente, y Sergio sintió que todo lo que ella decía era una verdad que nunca había enfrentado por completo. No las había abandonado a propósito, pero el resultado había sido el mismo. Su ausencia había marcado la vida de Lucía e Isabela de una manera que nunca imaginó. Lo entiendo, Lucía, dijo Sergio, con la voz ronca por la emoción. Tenías todo el derecho de pensar así. Fallé con ustedes, y eso es algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Pero ahora, después de tanto tiempo, solo quiero una oportunidad de intentar arreglar las cosas. No estoy pidiendo perdón inmediato, ni esperando que todo vuelva a ser como antes, pero si me dan una oportunidad, puedo ser mejor. Quiero ser mejor. Lucía lo miró, las emociones danzando en su mirada. Era evidente que ella también libraba una batalla interna, entre los amargos recuerdos del pasado y el deseo de creer que Sergio había cambiado. A su lado, Isabela parecía más dudosa, intentando entender al hombre que tenía delante, tan diferente de aquel que había conocido. Esto no va a ser fácil, dijo Lucía, tras un largo suspiro. Son muchos años de distancia, de dolor. Yo seguí adelante en muchos sentidos, pero verte aquí, es difícil. Aún así, tal vez podamos intentarlo. Al menos hablar. No sé cómo terminará esto, pero tal vez sea hora de enfrentar el pasado. Sergio asintió, agradecido por la apertura que Lucía le estaba dando, por pequeña que fuera. Sabía que el camino no sería simple, pero el simple hecho de estar allí, de tener la oportunidad de reconstruir puentes, era más de lo que había esperado. Lo entiendo, y respetaré su tiempo, dijo Sergio, con una sinceridad que se reflejaba en su mirada. El simple hecho de que estemos aquí, hablando, ya es más de lo que podría haber pedido. Isabela dio un paso adelante, todavía mirando a su padre con ojos que mezclaban curiosidad e incertidumbre. Has cambiado, papá, dijo ella, con un tono que parecía medio desarmado. No sé si para mejor o no. Pero creo que podemos descubrirlo juntos. Sergio sonrió por primera vez ese día, una sonrisa pequeña, pero llena de esperanza. Quiero que lo descubramos juntos, Isabela. Los días que siguieron al reencuentro estuvieron llenos de emoción e incertidumbre. Después de tanto tiempo separados, Sergio, Lucía e Isabela seguían intentando encontrar el equilibrio entre lo que eran antes y lo que se habían convertido a lo largo de los años. No había una fórmula mágica para reconstruir la relación. Todos llevaban cicatrices, algunas aún abiertas, otras ya cicatrizadas con el tiempo, pero había una nueva voluntad de seguir adelante, juntos. Sergio, por su parte, estaba decidido a hacer las cosas bien esta vez. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero estaba dispuesto a reconquistar la confianza de Lucía e Isabela poco a poco. Sus pasos eran cautelosos, siempre respetando su espacio y sus dudas, pero sentía una nueva fuerza dentro de sí, una esperanza que antes no se atrevía a tener. Lucía, después del emotivo reencuentro en el parque, aceptó hablar con Sergio en momentos más tranquilos. A veces salían a caminar juntos, conversando sobre lo que había sucedido en los últimos años. Aunque había dolor en las palabras de Lucía, parecía dispuesta a abrir su corazón al hombre que, a pesar de todo, todavía reconocía como alguien a quien había amado un día. Fueron años difíciles, dijo Lucía, en una de esas caminatas. Cuando te fuiste, o mejor dicho, cuando te perdiste, me quedé sola con Isabela. Tuve que ser fuerte por nosotras dos. Pero, no quería odiarte, Sergio. Solo que eso fue lo que terminó pasando. El tiempo fue pasando, y yo intenté seguir adelante. Pero es difícil, ¿sabes? Vivir con esta mezcla de dolor y añoranza. Sergio escuchaba atentamente, sin interrumpir, dejando que ella se desahogara. Sabía que no sería fácil escuchar eso, pero también sabía que era necesario. Lo entiendo, Lucía, dijo él, su voz cargada de sinceridad. Y no sabes cuánto lamento haber hecho que tú e Isabela pasaran por eso.
Estaba ciego por mi propio fracaso, y me alejé de todo lo que era más importante. Sé que tomará tiempo curar esas heridas, pero estoy aquí, y lucharé todos los días para ser el hombre que ustedes merecen. Lucía suspiró, mirándolo con ojos aún llenos de cautela, pero también con una leve esperanza. Sé que lo estás intentando, Sergio. Y eso es lo que importa ahora. Mientras tanto, Isabela también empezaba a abrirse a la idea de tener de nuevo a su padre en su vida. Todavía no tenían conversaciones muy profundas, pero la adolescente, curiosa por naturaleza, aprovechaba momentos más relajados para preguntarle a Sergio sobre su pasado, sobre lo que había vivido en las calles. Quería entender al hombre que tenía delante, tan diferente del que recordaba de su infancia. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Isabela rompió el silencio que flotaba entre ellos. «He estado pensando mucho en lo que te pasó, papá», dijo ella, con una voz tranquila, pero llena de preguntas. «¿Cómo lograste sobrevivir? Quiero decir, vivir en la calle tanto tiempo. No puedo imaginar cómo fue». Sergio respiró hondo. Hablar de los años que pasó en la calle no era fácil, pero sentía que Isabela necesitaba escuchar esa parte de su historia para entenderlo mejor. «No fue fácil», Isa comenzó, usando el apodo cariñoso con el que solía llamarla cuando era pequeña. Al principio, pensaba que sería algo temporal. Que pronto encontraría una manera de volver con ustedes, de arreglar las cosas. Pero, con el tiempo, las oportunidades fueron desapareciendo, y terminé aceptando esa realidad. La peor parte no fue el hambre, el frío o el miedo. Fue la soledad. Vivir cada día sin saber si algún día volvería a ser quien era. Isabela lo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Sabía que no podría entender completamente lo que su padre había vivido, pero empezó a ver su vida de otra manera, con menos rabia y más compasión. «Nunca quise que esto sucediera», continuó Sergio, sintiendo que la garganta se le cerraba. «Todo lo que quería era ser el padre que te merecías. Pero, de alguna manera, me perdí en el camino. Y lo peor de todo fue no saber cómo regresar». Isabela se detuvo y miró a su padre con una expresión que mezclaba comprensión y ternura. «Bueno, ya has vuelto ahora. Y creo que eso es lo que importa», dijo ella, con una voz suave, pero llena de significado. Sergio sonrió, emocionado. Isabela aún estaba reconstruyendo la confianza que una vez existió entre ellos, pero el simple hecho de estar dispuesta a intentarlo ya era un alivio para él. Mientras Sergio se reconectaba con su familia, también destacaba en su trabajo con Javier. Lo que comenzó como un simple empleo administrativo se había convertido en una parte fundamental de su vida. Demostraba un compromiso y una ética de trabajo que impresionaban a todos a su alrededor. Con cada tarea que completaba, sentía que recuperaba pedazos de sí mismo que había perdido a lo largo de los años. Javier, siempre atento, notaba los cambios en Sergio y se sentía orgulloso de haberle dado esa oportunidad. Se habían convertido en más que amigos, eran como hermanos, unidos por la experiencia de superación y los desafíos que habían enfrentado juntos. Un día, después de una larga jornada laboral, Javier invitó a Sergio a tomar un café en la terraza de su casa. Se sentaron en silencio durante unos minutos, hasta que Javier habló. «Lo estás haciendo bien, Sergio. En el trabajo, con tu familia. Se nota que te estás reencontrando». Sergio sonrió, mirando la taza de café en sus manos. «A veces, ni yo creo que he llegado hasta aquí», dijo sinceramente. «Parece que fue ayer cuando estaba debajo de aquel puente, sin esperanza, pensando que mi vida había terminado». Javier asintió, recordando ese momento como si fuera ayer. «Y mira dónde estás ahora. No fue fácil, pero lo lograste. Y eso es lo que importa». Sergio respiró hondo, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El huracán que un día había devastado su vida, de manera literal y metafórica, ahora parecía un recuerdo distante. Tenía una nueva oportunidad, una nueva vida. Y, por primera vez en muchos años, creía que todo estaría bien. Lucía e Isabela aún no habían vuelto completamente a su vida, pero las puertas estaban abiertas. Y, poco a poco,
Sergio sentía que el amor que alguna vez tuvieron podía reconstruirse. No sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por ello, día tras día. Javier lo miró con una sonrisa en el rostro. Creo que podemos decir que ese huracán trajo más que destrucción, ¿verdad? Sergio rió, sacudiendo la cabeza. Sí, creo que sí. ¿Quién diría que, en medio de tanto caos, encontraría una oportunidad para empezar de nuevo? El futuro aún era incierto, pero Sergio sabía que, con su familia a su lado y el apoyo de Javier, tenía todo lo que necesitaba para enfrentar cualquier tormenta que se presentara en el camino. Sergio tuvo la oportunidad de reencontrarse con su familia, y con ello, reconstruir su vida. Lo que parecía ser el final se transformó en un nuevo comienzo. Si te gustó esta emotiva historia, suscríbete al canal y deja tu like para no perderte ninguna de las próximas historias que traemos para ti.